Hola, mi gente, ¿cómo están todos por allá? Mis amigos, mis amigas, mi gente, en realidad, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas, como quien dice, para el amor y el desamor, pero en este caso es un mensajito que viene de tu ser interno, especialmente para ti. Y este mensaje, vamos a ver si lo podemos interpretar y de qué manera. Vamos a ver si habrá mucha gente que estará de acuerdo con mi opinión muy particular, con la opinión y con este mensaje de tu ser interno. Y dice así: la primera oportunidad se da, la segunda oportunidad se gana y la tercera oportunidad se pierde. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Dos cositas, no voy a hacer el video tan largo, dos cositas solamente, que muchísimas veces la relación, cuando hay algunos problemitas en la relación, digamos, sencillamente pues hay sus defectos, hay cosas que a veces pasamos por debajo de la mesa, hay cosas que a lo mejor nosotros nos cerramos los ojos y no vemos para no tener problemas, sencillamente. Y nos damos cuenta que cuando esa persona se va y esa persona regresa, uno le da una oportunidad. Muchísimas veces se le da la oportunidad, sobre todo cuando ha sido la primera vez. Porque hay una cosa, que siempre hay una primera vez. Y a lo mejor esa relación, por muy bonita que haya sido, por esplendorosa, por lo máximo, por el modelo de relación, siempre puede haber un pequeño desajuste, un pequeño percance. Y definitivamente entonces caemos en la que tenemos que dar una oportunidad. Porque esa primera oportunidad generalmente se da. Oye, ¿por qué no? No le podemos negar a nadie una oportunidad, ¿cierto? Vamos a darle el beneficio de la duda a esta persona, porque realmente fue su primera falta. Y estamos esperando pues que esta sea la primera y la última falta, ¿verdad que sí? Porque para empezar, a la hora en que tú vayas a tomar nuevamente la relación o a tomar nuevamente a la persona después de que venga y que le des la oportunidad, tú tenías que haber puesto esos puntos bien claros, tenías que haber puesto, como siempre digo, tus valores y tu dignidad antes que nada, para que esta relación por segunda vez empiece a marchar como debe ser una segunda vez. Y no tengamos que decir: las segundas partes no son buenas. Taparle la boca a la gente que dice que las segundas partes no son buenas. A veces son muy buenas. A veces son mejores porque uno viene como más aprendido. Viene como con más experiencia. Viene como con una lección aprendida. Está bien. Ahora resulta que estamos en la relación nuevamente. Bueno, volvemos otra vez a nuestras cosas cotidianas, y por cosas del destino o por una falta otra vez, esta persona vuelve y comete otra incidencia, comete otra falta, comete otra cosa, otra vez una multa más para esta persona, vuelve y comete una de las suyas. Perfecto, volvimos a lo mismo como estábamos en la primera vez. Quizás a lo mejor ahora como con más experiencia que antes, pero siempre igual volvemos otra vez a romper la relación. Qué broma tan seria. Yo no sé en ese momento hasta dónde, qué tanto estás tú amando a esa persona más que antes o menos que antes, pero lo cierto es que volvió otra vez a caer en el mismo, de la misma manera, volvió a cometer el mismo error y tú prácticamente volviste a caer en el mismo hueco. Luego sales poco a poco de esa situación y te quedas por un rato solo o sola. Y al rato, después de un tiempo, esta persona vuelve a darse cuenta que metió la pata, metió las 4 patas completas. Y viene ahora, como quien dice, con el rabo entre las patas, nuevamente a buscar y a pedirte un perdón. Entonces ahí es donde decimos que quizás esa segunda vuelta se la tiene que ganar. ¿Sabes qué? Con G grande, ganar. Ahí es donde yo digo que esa persona te tiene que demostrar
con sangre, sudor y lágrimas que realmente te merece, que realmente vale la pena volver otra vez con esa persona y vale la pena otra vez darle ese perdón o darle esa segunda vuelta, que sería la segunda oportunidad que se tiene que ganar. Porque la primera oportunidad se da, la segunda se tiene que ganar. Entonces esa persona tendrá que hacer todo su esfuerzo y eso le va a costar montaña arriba, pierna arriba, tener que volver otra vez a mantener aquellos niveles armónicos que estaban antes de que cometiera su segunda infracción. Muchas veces las personas de verdad no cambian. Muchísimas veces son oportunidades más oportunidades y vuelta otra vez y perdiste la cuenta de las veces que perdonaste a esta persona. Eso no es justo realmente. Eso sí que no es justo. Porque eso es jugar con tus valores, pero por secula seculorum. Amén. Eso es decir, te condenaste, te seguirá haciendo lo mismo hasta que te mueras. Porque una vez que se lo permitiste una segunda vez, quizás hasta una tercera, cuarta y quinta, ya las demás son regalías, ya los demás le toca por derecho divino, le toca a esa persona que tú le sigas perdonando. Y a la larga serías tú el malo o la mala si no le perdonas, porque ya lo toman como derecho. Ok, entonces, sin desviarme todavía mucho, la segunda oportunidad se gana. Entonces tendrá que demostrarte realmente cómo es realmente que se bate el cobre. O mejor dicho, se lo tienes que mostrar tú. Cómo de verdad se bate el cobre. Y va a tener, como quien dice, vulgarmente hablando, va a tener que bailar al son que tú le toques. Tienes el sartén o la sartén agarrada por el mango y ese timón lo llevas tú. Ok. Esa persona te demostró todo lo que tenía que demostrar, sudó la gota gorda, te demostró en parte o en una gran parte que realmente merecía la pena volver otra vez con esa persona porque en el fondo tú todavía quieres. Es ahí donde está el rollo, ¿ves? Que se aprovechan porque uno todavía quiere. Pero tienes que querer, tú quieres, pero tienes que poner tus puntos claros, como siempre he dicho, porque si no te van a seguir mamando el gallo. Ok, pasó lo que pasó, sigue adelante un tiempo, todo va muy bien, una luna de miel encantadora. ¿Dónde te pongo que no te me quiebres, mi reina, mi rey, para que no vuelva a pasar lo que pasó? Y como el zorro, de verdad, pierde el pelo, pero no las mañas, esta persona, ¡juac!, volvió otra vez a caer. Bendito sea el Creador. Volvió a caer en una tercera hecatombe. Tuvo una tercera recaída. Ahora entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues según nuestro ser interno, oye bien, la primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera se pierde. Mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente. La tercera ya se pierde. ¿Y tú sabes por qué se pierde? Porque si no, entonces, vuelvo y digo, vas a tener que eso lo vas a adquirir como una obligación. Ya eso va a tener que formar parte de tu vida, el hecho de que le tengas que perdonar todo el tiempo, todas las veces que le dé su realísima y santísima gana. ¿Me comprendes? Entonces, mira, estás adquiriendo algo para tu dossier, para ti, una cosa que no te pertenece, como es el hecho de perdonar las veces que a esa persona le dé la gana. Entonces, pon tus límites, acuérdate, ya la tercera, al perderla, ya tú sabes que lo que le tienes que mostrar es tarjeta roja, ni siquiera la amarilla se la mostraste en la segunda vuelta, pero la tarjeta roja ya en la tercera, y mostrándole también que yo y mis dignidades, yo y mis valores, y esos valores y esa dignidad no permiten otra vez que yo te dé otra oportunidad. Porque entonces, ¿hasta cuándo? Mátame. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Entonces, para eso te está mandando
mi ser interno, nuestro ser interno, tu ser interno, esta afirmación. La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera se pierde. Vamos a ver entonces cuáles serían esos consejos o esas advertencias que te puede estar dando el tarot. Yo sé que más de uno ha estado en esto, que ha tenido que perdonar 1, 2 y 3 y después 4, 5, 6, cualquier cantidad de veces. Tú no avanzas, tú no tienes un sentido direccional hacia el norte de tu vida amorosa, porque estás dependiendo siempre de esa persona cuando venga. Porque sabes que tienes que perdonar. Porque le has permitido que esa persona vaya y venga y que tú le perdones. Tú se lo has permitido. Vamos a ver entonces digamos, una advertencia o un consejo que te puede estar dando el tarot, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente. Vamos a ver, mi gente querida. Mira, ves, muchísimas dudas entrarían ahora con esta persona, porque ahora sí es verdad que una tercera vez que ya de verdad no le des el chance para nada, esta persona cae, como quien dice, dentro del charco y la ciénaga de barro. Y ahí sí se va a dar cuenta de lo que hizo. Ahí sí es verdad que va a decir todas las oportunidades que yo tuve en la vida de estar con esta persona. Y mira, ahora yo creía que me iba a dar otra oportunidad y mira lo que pasó. A lo mejor se lo advertiste. A lo mejor en una segunda de cambio se lo advertiste, le dijiste, ya una próxima, tercera, no. Pero no te oyó. Creía que eras tan débil que a lo mejor tú le ibas a pasar esa por debajo. Y mira tú lo que pasa. Una segunda carta de advertencia. Esta fue una advertencia de consejo o advertencia. Mira, sí, definitivamente tienes que tirar la toalla. En la tercera, que suceda esto, así pase el tiempo que pase, así le estés queriendo, pero se trata de tus dignidades. Quizás más adelante, yo no diría que ahorita, pero sí deja pasar más tiempo, mucho más tiempo de lo normal, que te vea o que te sienta perdido o perdida para siempre. Que sienta que ni soñando, ni volviendo a nacer, te va a encontrar. Que le cueste un mundo, este mundo y el otro, porque de verdad esas serían lecciones que no va a olvidar nunca. Pero si no le das, sino todo en bandeja de plata, y si lo que haces es ponerlo siempre o ponerla siempre en su zona de confort, ¿qué puedes esperar tú de una persona que tú le das todo así? Es culpa tuya también, sí, es culpa tuya. Vamos a ver un tercer consejo o advertencia. ¿Qué otra cosa te pueden decir? Mira, esta persona, como quien dice, va a sentirse que está enganchadísima cuando vea que le has dado ese no por respuesta. Como quien dice, le diste AO en base, vamos a decir, en el home, le diste un out y lo dejaste lo que se llama fuera de base, fuera de carrera, perdió la carrera. Sí, señor. Asimismo, esa persona va a sentir que de verdad se va a obsesionar, va a sentir que cómo es posible, que porque no le das otra oportunidad, te va a rogar, te va a suplicar. Allá tú lo que tú tengas que hacer, allá tú lo que vayas a ceder o no. Pero sí que te digo, si es por tu bien, es para tu bien. Sí que te lo digo, el universo trabaja para ti, pero tú tienes que trabajar por ti y tus dignidades están primero. Si tú no pones coto en esto, por lo menos, coño, chale, le estamos dando 3 oportunidades. Yo no estoy diciendo, no te estoy diciendo que le niegues ni la primera ni las segundas. Siquiera, la primera se da, la segunda se gana. Pero ya una tercera, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Hasta dónde te quieres? ¿Te quieres o no te quieres? ¿Te estás queriendo o no te estás queriendo? ¿Ah? ¿Quieres enamorarte de ti y quieres ser tú primero que nada o no? ¿Quieres ser tu prioridad o no? Pues empieza por ahí. Entonces nos estamos viendo en un próximo y diferente video. Vamos a ver qué otra cosa hay para la próxima vez. Y no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, ¿ok? Mi gente querida, mi gente bella, mi amigo, mi amiga, escucha consejo. El que no escucha consejo no llega viejo. Así dicen. Bye bye.